Bueno, en esta ocasión, como ya vieron en el título del video, vamos a hablar sobre un posible sucesor de Jorge Mario Bergoglio, si es que él, como se ha mencionado en muchos medios y espacios de análisis de asuntos del Vaticano, estuviera impedido para continuar al frente de la Iglesia en este año 2022. Ya desde el año 2021 se estuvo especulando sobre que él estaba enfermo de cáncer en el páncreas y que se le había hecho también una operación bastante fuerte previo a su viaje a Chipre, si no mal recuerdo, y que había estado al borde de la muerte, pero se ve normal, ¿no? Yo sinceramente leo esos testimonios, esos comentarios de la prensa, pero la verdad yo no veo elementos como para juzgar que él esté enfermo, cuando menos no lo aparenta. Pero no sabemos si este año lo vaya a terminar. Hay muchas presiones también en contra de él y ha generado tanta animadversión dentro de la iglesia que, su base de apoyo se está radicalizando porque saben que si no lo apuntalan, se puede venir abajo de alguna manera. Aquí salió una nota de Info Vaticana hace unos días interesante que quiero compartirles, donde se habla y se hace un perfil muy completo de un cardenal que podría ser el sucesor de Francisco y que incluso lo manejan así como, no sé si como ironía, pero que podría convertirse en Francisco II. Y como dice el título, Dios nos libre. El título del video que yo estoy haciendo, no el título del artículo. ¿Por qué? Bueno, porque ya hemos tenido una calamidad con Francisco en ya prácticamente 9 años de la iglesia que él llegó a ocupar un cargo para el cual no estaba preparado, por supuesto, y que no merecía, pero además que lo ocupó de manera ilegítima, y eso es tema aparte. Pero al ocupar un lugar y seguramente no tener ningún tipo de auxilio del Espíritu Santo, porque evidentemente no llegó ahí por el beneplácito del Espíritu Santo, que por fe creemos que es quien inspira a los cardenales para elegir de entre ellos a quien sea el sucesor de San Pedro, al usurparlo, obviamente no tiene el carisma espiritual ni la protección que le viene de lo alto para conducir a la iglesia como debe de ser. Él llegó como parte de una operación, de una serie de intrigas, ya lo sabemos, de unas logias masónicas que desde hace muchísimo tiempo, desde el siglo XIX, tenían apuntado sus baterías en contra de la cabeza de la iglesia y no iban a descansar hasta llegar hasta la cúspide de la iglesia, como ya lo han logrado. Y aquí Sandro Magister, que es un veterano vaticanista, analista y conocedor de todos estos asuntos de los pasillos del Vaticano, hace una reflexión sobre a quien él considera o ve como un posible sucesor, porque tiene un perfil que ante los ojos de Bergoglio, evidentemente llenaría sus expectativas para continuar su obra demoledora de la iglesia. Y se refiere al arzobispo de Luxemburgo. Vamos a leer este artículo que es muy interesante. El veterano vaticanista Sandro Magister ha escrito un artículo en su blog Sétimo Cielo en el que sitúa al cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo y presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, como posible sucesor de Francisco. De hecho, como pausa, la arquidiócesis de Luxemburgo no es, en cuanto a número, tan importante, no es muy grande. Es una ciudad pequeña, es un estado pequeño en Europa y además es de los más ricos. Quizá creo que es la ciudad más rica de Europa porque se ha convertido también en un lugar de esos paraísos fiscales que ya saben que buscan muchos millonarios para blanquear o lavar o mantener aparte su dinero para no pagar impuestos en sus países de origen. Entonces, Luxemburgo está funcionando así y ha generado una riqueza muy grande. Así que es relevante que sea el arzobispo de Luxemburgo, de este pequeño país o estado, sea el que presida la Comisión de las Conferencias Episcopales de Europa, que es un cargo evidentemente muy importante con muchísimo poder, y eso lo perfila precisamente para ir tomando como cierto control o cierta proyección para los planes que tenga Francisco como su sucesor de su línea de destrucción de la iglesia. Magister menciona dos características que reducirían algo sus posibilidades de convertirse en papa, que es demasiado joven. Estamos hablando de los estándares de la iglesia, tiene 63 años, para otra profesión ya estaría en edad de retiro, pero aquí en la iglesia y sobre todo siendo cardenal o papa, es una edad relativamente joven. Además, otro punto en su contra es que es jesuita, igual que Bergoglio, por eso es que él lo ve como un sucesor que pudiera serle muy útil. El propio vaticanista reconoce que esas limitaciones no son insuperables. De hecho, Juan Pablo II fue elegido con 58 años y el propio Francisco es jesuita, es decir, estos dos que se podrían ver como obstáculos, en otros pontificados ya hemos visto que se han salvado, pero ahorita estamos en una época totalmente distinta.
2 pontífices seguidos de la Compañía de Jesús forzaría las reglas de la probabilidad, pero por otro lado, recuerda Magister, sus 17 años en Japón pueden tener su peso, de Hollerich. En cuanto a la edad del veterano vaticanista, también recuerda que no está muy lejos de otros candidatos como el filipino Luis Antonio Tagle, ¿se acuerdan? El que salió haciendo la señal del saludo diabólico o satánico junto con Francisco en su visita allá a su tierra. Luis Antonio Tagle tiene 65 años y el húngaro Peter Erdő tiene 69. Este último sería más bien la alternativa. También a este Tagle se le había manejado como posible sucesor de Francisco y él lo tenía muy cercano, y bueno, nada que venga de él o que haya tenido el beneplácito de él puede traer algo bueno. Eso yo creo que lo tenemos todos claro, o cuando menos la gente que sí ve claramente cómo está la situación en la iglesia. Hollerich se ha mostrado siempre muy sensible a este desafío de la época y aún hoy habla de él con una serenidad y profundidad que lo diferencian de la mediocre profundidad de la mayoría de los cardenales nombrados por el Papa Francisco, señala Magister. Esto es muy interesante porque ustedes saben que cada pontífice pues va renovando por cuestiones de edad y de pues otro tipo de intereses el colegio cardenalicio, que al final de cuentas es quien va a decidir quién va a ser el siguiente papa. Y son los que van marcando también la línea de la iglesia hacia dónde se conduce, hacia lo más tradicional o conservador o hacia el progresismo, o se mantiene en el centro. Bergoglio ha hecho una labor de nombrar a la mayoría de los cardenales que ahorita participarían en un cónclave, y eso es con la intención de asegurar que él pues va a mover las fichas. Me refiero a él esté vivo o no, o sea, me refiero a que a lo mejor si ya no está la gente que él haya nombrado, pues se va a encargar de que su legado continúe. Y pues según señala Magister en su artículo, pues la mayoría de los cardenales que ha nombrado no tienen una profundidad teológica, ni intelectual, ni espiritual, pero que sí la tiene Hollerich, que además tiene un historial pues muy amplio de tanto de estudios como de como ha sido profesor y ha participado en universidades. Pues él tiene otra visión diferente, ¿no? Más profunda y más amplia. No necesariamente para el bien, simplemente pues es una visión más amplia y más profunda y pues puede ser hacia el mal también, ¿no? Hollerich estudió en Frankfurt y en Múnich, conoce y habla varios idiomas, entre ellos el japonés, y enseñó durante mucho tiempo en la prestigiosa Universidad Sofía de Tokio, hasta que en el 2011 Benedicto XVI le nombró arzobispo de Luxemburgo. Él nació ahí, precisamente en Luxemburgo, estudió en parte ahí, parte en Alemania, tiene varios doctorados, estudió en Roma y también estudió ahí en Tokio. Desde entonces, desde que Benedicto lo nombró arzobispo de Luxemburgo, la Europa en crisis de fe es el espacio prioritario de la misión de Hollerich. Bueno, ustedes saben que Benedicto XVI, cuando él entra al pontificado, nombra como su prioridad a Europa, la reevangelización de Europa, y haciendo a un lado prácticamente el resto del mundo. O sea, dijo, pues cada quien se rasque, el resto del mundo que se rasque con sus uñas, yo me voy a enfocar como pontífice a rescatar Europa, solamente Europa. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya Juan Pablo II había hecho una labor misionera amplísima en todo el mundo, tocando todos los puntos cardinales de la tierra, llevando su mensaje a más de 100 países, y bueno, pues Benedicto no tenía ni el carácter, ni el carisma, ni la personalidad como para emular esta característica tan distintiva de Juan Pablo II, y él dijo, bueno, yo me voy a centrar en Europa, para mí es el corazón de la cristiandad y desde aquí se tiene que rescatar los valores, porque aquí se formó el occidente y aquí se formó el cristianismo occidental, etcétera, y desde aquí la civilización se puede rescatar. Entonces él se centró a Europa y sus viajes principalmente fueron ahí y fue su prioridad. Ya saben que muchos cardenales, cuando está el papa reinante o vigente en ese momento, pues sí, se le cuadran y lo obedecen en la medida de lo, pues, cuando menos en las apariencias, pero lo hacen. Ese fue el caso aquí de Hollerich, ¿no? Que también tomó como su prioridad la crisis de fe de Europa. Ya cambia el pontífice y pues cambian para muchos de estos cardenales pues sus prioridades y sus gustos y sus valores, ¿no? Desgraciadamente. Desde que en 2018 fue elegido presidente de la Comisión de los Obispos de Europa, esto fue un cargo para él de que le dio gran visibilidad institucional, o sea, con gran proyección, y lo puso en contacto con los representantes de la Unión Europea y con la tarea de expresar el punto de vista de la Iglesia sobre sus actos. Esto es, por eso lo puso ahí Francisco, para foguearlo, para que tuviera este contacto con el mundo político. Europa, al final de cuentas, pues es un micromundo por la diversidad de idiomas, de países tan disímbolos y de opiniones también y de religiones. Por lo tanto, lo puso como para que desde ahí tuviera una prueba, ¿no? Un laboratorio, y ver si era capaz de esa prueba, pues ya después proyectarlo para algo mucho más grande. Fíjense, estas son de las cosas por las que, y bueno, también pues ha tenido ciertas posturas, bueno, no solamente que son correctas, sino que también Francisco ha manifestado
reprobar de dientes para afuera el aborto, pero la realidad es que ha felicitado y se ha reunido en muchísimas ocasiones con abortistas declarados, abiertos, como esta Bonino, la que llaman Bicicleta ahí de Italia, a la que llamó una grande de Italia, que es una mujer que siempre, pues durante muchos años practicó miles de abortos, los ayudó a practicar, ayudó a las mujeres, o sea, una mujer terrible, y este hombre la exaltó como un gran ejemplo para Italia. Bergoglio me refiero. También se ha reunido, pues ya saben, ¿no? Pues los Obama estaba muy feliz de estar con ellos y con muchos organismos internacionales que apoyan el aborto. Pero de dientes para afuera en su discurso él dice, no, el aborto es muy malo, qué feo el aborto, terrible. Sí, pero en sus actos hace todo lo contrario. Se narra en el artículo precisamente que Hollerich pues lanzó un duro juicio a nombre de los obispos de Europa el 8 de febrero contra la propuesta de Macron, el presidente francés, de incluir el derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es decir, Macron propuso que sea parte de los derechos humanos el matar gente, ¿no? Bueno, ya sabemos quién es él y de dónde viene. Y Hollerich lo criticó muy fuerte por eso y se le opuso, lo cual está bien. Eso no significa que él pues sea una buena persona. En 2019 fue creado cardenal por el Papa Francisco y en el 8 de julio de 2021 fue nombrado relator general del Sínodo de la Sindonalidad, del cual ya nos hemos ocupado en otros videos y hemos mostrado pues la barbaridad que es esto y que busca la destrucción de los pilares de la Iglesia. Pues él es el relator, es decir, el que va a encargarse de hacer la redacción final del documento. Por sus manos va a pasar lo que se apruebe en este espantajo del sínodo de la sindonalidad, incluyendo si es que se aprueba, por ejemplo, el celibato sea opcional, que es una de las propuestas, o que las mujeres se puedan ordenar como sacerdotes, o lo que ustedes quieran, ¿no? Que los laicos administren parroquias, como también es otra propuesta. Va a pasar por sus manos y de él y de su redacción va a salir ese documento que va a tener un impacto en toda la Iglesia. Respecto a Francisco, siempre indescifrable, aún cuando abre espacios a nuevas soluciones, Hollerich se distingue por su mayor claridad. O sea, esa es la diferencia. En las últimas semanas ha concedido extensas entrevistas en las que ha parecido explicar con la intuitiva aprobación de arriba, es decir, de Francisco, orientaciones que el Papa no quiere enunciar con sus propias palabras, coincidiendo en forma no ciertamente casual con la oleada de reivindicaciones extremas que mientras tanto provienen del casi cismático camino sinodal en marcha en Alemania. Este es un resumen que hace Magister dividiéndolo en los temas de la discordia sobre las últimas entrevistas que ha ofrecido Hollerich al periódico La Croix sobre los sacerdotes casados. En una época eso es lo que dice Hollerich, en una época fui un gran defensor del celibato para todos los sacerdotes, y me imagino que en sus años de juventud, pero hoy deseo que sean viri probati, que es la misma propuesta que se lanzó en el sínodo de la Amazonia, y esa es la propuesta de que los hombres aún casados, pero que sean viri probati, es decir, varones probados, probos, que sean hombres que tengan el respeto de la comunidad, pues también puedan hacer las funciones de un sacerdote, o de hecho ordenar los sacerdotes aún sin haber, bueno, para empezar, sin tener la vocación, que eso es lo más importante, y en segunda, sin tener la formación, que también es muy importante. Más importante la vocación que la formación. Las dos son importantes, pero si no hay vocación, no hay un llamado de Dios. Por lo tanto, tampoco va a haber carismas, ni dones, ni las cualidades y características que Dios otorga a las almas o a las personas a las que quiere poner o a las que ha llamado a su servicio. Lo voy a leer otra vez. En una época fui un gran defensor del celibato para todos los sacerdotes, pero hoy deseo que sean viri probati. Es un deseo profundo y sin embargo es un camino difícil para la Iglesia porque puede percibirse como una ruptura. Puede percibirse, es decir, dar la apariencia. Fíjese cómo ellos manejan este lenguaje tan ambiguo que nosotros lo asociamos con sinónimos, pero la realidad es que ellos están siendo lo suficientemente ambiguos para dar a entender otras cosas, porque la realidad no es una percepción, sería un hecho de que vendría una ruptura. Puede percibirse, además es opcional, quizá. No, es un hecho, no es una percepción y sería evidentemente una ruptura con lo que ha defendido la Iglesia, quizá no desde su fundación, pero cuando menos sí desde el año 500 o 600, por muchas circunstancias, que fue cuando ya se determinó que tenían que ser hombres célibes los que
los únicos que pudieran acceder al sacerdocio. Después del sínodo sobre la Amazonia, puede ser que una de las razones por las que el Papa no permitió los viri probati fue que se los pidió con demasiada fuerza y que el sínodo se redujo demasiado a esta cuestión. Pero pienso que tenemos que ir en esta dirección, de lo contrario pronto no tendremos más sacerdotes. A largo plazo puedo imaginar también el camino de la ortodoxia, por el que solo los monjes están obligados a ser célibes. Pero aquí obviamente están excluyendo la mano de Dios en esta declaración, porque ellos determinan quiénes serían sacerdotes, brincando lo que mencioné hace un momento, la parte de la vocación, que es el llamado. Dios puede, como decía en el Evangelio, para empezar puedes hacer de las piedras, puede sacar hijos de Abraham, ¿no? Lo puede hacer. Y a cualquier hombre lo puede llamar a la vocación, pero Dios no se va a contradecir, decir, bueno, voy a llamar a un hombre casado que tiene al que ya le di la vocación del matrimonio, y ahora le voy a dar otra vocación. Si fuera viudo es otro cantar. Si ya no tuviera obligaciones de cuidar niños, hay hombres a los que les ha dado esa vocación tardía del sacerdocio, pero porque las condiciones de su vida es porque ya había cumplido con una primera misión o un llamado y ahora lo llama a otro. Pero son casos excepcionales. La realidad es que Dios manda llamar a hombres jóvenes y los quiere para Él a la entrega completa, no que le dediquen una parte de su tiempo, ¿no? Ese es en cuanto a los hombres, a los sacerdotes casados. Ahora, mujeres sacerdotes. Él opina, Hollerich. Me parece que el primer problema no es si las mujeres deben ser sacerdotes. O sea, fíjense lo que dice. Ese no es el primer problema, sino en primer lugar si las mujeres tienen un peso real en el sacerdocio, que es de todos los miembros bautizados y confirmados del pueblo de Dios, y si pueden ejercer la autoridad asociada a él. Esto significaría también predicar la homilía en la misa. Yo diría que sí. O sea, él pues está convencido, igual que Francisco. Aquí no se trata, o sea, hay que tener mucho cuidado. Aquí no se trata de misoginia y decir es que las mujeres no son capaces, es que las mujeres son inferiores, es que las mujeres no. O sea, por supuesto que no se trata de esto. Si nosotros sentamos en el tablero de la historia a los 12 apóstoles, incluyendo, vamos a incluir a los 11 después de la traición de Judas, los 11 más San Pablo. O sea, vamos a meter ahí a 12 apóstoles y los ponemos en una balanza con la Virgen María. Los 12 apóstoles o la Virgen María, ¿cuál de los dos creen que sería más capaz y más inteligente? Así, no, sin decir otras cosas. Pues evidentemente tiene que ser por lógica y según la teología, pues la Virgen María. ¿Por qué? Porque ella tenía la plenitud de la gracia y la presencia de Dios. Entonces ella tenía la plenitud del conocimiento, de la ciencia, de la sabiduría. O sea, todos los dones de Dios los tenía ella a plenitud. Y los apóstoles no, ellos los tenían en grados diferentes, de acuerdo a su vida, a su virtud y a su santidad. Los tuvieron en plenitud, pues ya una vez que pasaron por el martirio, la mayoría de ellos, exceptuando San Juan, y recibieron la plenitud de la iluminación ya estando ante Dios. Pero en el mundo, pues la mujer más capacitada, más inteligente, más sabia, que ha pisado la tierra, pues es la Virgen María. Y si aún siendo ella y teniendo todas esas cualidades y capacidades, Jesús por alguna razón no la llamó al sacerdocio, pues significa que de ahí para abajo ninguna mujer lo puede hacer, porque no hay otra mujer más digna, más santa y más pura que la Virgen María, y ella no fue llamada al sacerdocio. Entonces ninguna mujer puede ser llamada al sacerdocio. Si no fue ella la máxima, pues ninguna lo puede hacer. Así como ningún hombre puede ser llamado a ser la madre de Dios o el padre de Dios, porque Jesús escogió a San José como un padre adoptivo, una figura de protección y compañía con la Virgen María y para el sustento de la Sagrada Familia. Pero él no decidió tener un padre físico como si tuvo una madre. Entonces ahí se equilibra. La plenitud de los hombres es Jesús, la plenitud de las mujeres es la Virgen María, y ella, siendo la plenitud, no fue llamada al sacerdocio. Así que cualquier otra cosa que puedan decir a favor de, aquí no se trata de que las mujeres sean o no capaces, ya lo dije, se trata de que pues es un mandato de Dios que quiso reservar el sacerdocio a los hombres nada más. Entonces aquí dice que si ellas tendrán la capacidad, y él dice que sí, como si a eso se redujera el que sean o no mujeres ordenadas como sacerdotes. Ahora habla de las mujeres diaconisas. No tendría nada en contra, dice Hollerich, pero las reformas deben tener un fundamento estable. Si el Papa permitiera repentinamente los viri probati y las diaconisas, habría un gran peligro de cisma. No solo está la situación de Alemania, donde quizá solo se separaría una pequeña parte. En África o en países como Francia, probablemente muchos obispos no cooperarían. O sea, ellos también pues reconocen la resistencia que habría, por supuesto, en muchos sectores de la Iglesia, porque esto sería
eso básicamente es destruir y convertir a la iglesia en lo que son las sectas protestantes, donde hay pastores, pastoras, obispos, o en el caso de los anglicanos hasta obispas y de todo. Entonces también vamos a hacer un video más adelante sobre el asunto, cómo afectó el proceso de la sindonalidad a la iglesia anglicana, que de por sí ya estaba en problemas por ser una iglesia cismática, y esto los metió en una situación terrible, y los mismos obispos anglicanos están advirtiendo a la iglesia qué es lo que viene, pero eso es tema aparte. El sínodo alemán. A veces tengo la impresión de que los obispos alemanes no comprenden al Papa. No, ellos son los que más comprenden, son los más cercanos, y el Papa es con quien mejor, bueno, el Papa yo no le digo así, pero Francisco es el con quien más se siente identificado con esta parte cismática de la iglesia de Alemania, que emulando a Martín Lutero y encabezados por Reinhard Marx, pues están llevando a la iglesia totalmente hacia la ruptura y el cisma. Por eso lo que él quiere aplicar en toda la iglesia permite que desde Alemania surja, para que él no pueda detenerlo, ¿no? Y que la iglesia alemana se imponga con su fuerza, pero tienen toda el aval y la bendición, bueno, no bendición, porque yo no sé si él tenga ese poder, pero cuando menos tiene todo el aval y el respaldo de Francisco. A veces tengo la impresión de que los obispos alemanes no comprenden al Papa. El Papa no es liberal, es radical. Es a partir de la radicalidad del evangelio que se produce el cambio. Comparto la actitud de Thomas Halleck. No podemos hablar solo de reformas estructurales. La espiritualidad también debe volver a crecer. Si solo se trata de reformas como resultado de un choque, todo puede dar un vuelco rápidamente. En este caso, todo depende únicamente de la mayor influencia de uno u otro grupo. Así no se sale del círculo vicioso. Otro tema sobre el que opinó en esta entrevista es sexualidad y abusos. Y Hollerich dice: tenemos que cambiar nuestra forma de considerar la sexualidad. Lo acaba de decir Francisco también, ustedes acuérdense, hace unos días o unas semanas, dijo que pues el pecado de la carne no era el más grave, y que bueno, pues había otros mucho peores, y ellos han tratado siempre de minimizar el asunto de los pecados de la carne, porque es una de las formas en las que saben que debilitan al cuerpo místico de Cristo, permitiendo, no podrían ser flexibles ni abiertos hacia la homosexualidad, el lesbianismo y todas las aberraciones que ellos promueven, hasta la transexualidad. Acuérdense que un Jueves Santo, en el del 2014, Francisco fue a una cárcel de Italia, le lavó los pies y se los besó a un transexual y le dio la comunión, y nunca le dio la absolución. O sea, nunca le dijo: oye, no, cambia de vida, tienes que... No, le dio el aval de que esa condición que desafía a Dios por desafiar a la naturaleza, pues está bien. Por eso para ellos, para la gente que rodea a Francisco, el ablandar el tema de la sexualidad y la promiscuidad, pues es una prioridad, porque eso es algo que abona a su agenda de destrucción. Entonces, repito, tenemos que cambiar nuestra forma de considerar la sexualidad. Hasta ahora hemos tenido una visión más bien represiva de ella. Es decir, liberemos, abrámoslo, ¿no? Evidentemente, no se trata de decir a las personas que pueden hacer cualquier cosa ni de abolir la moral, pero creo que debemos decir que la sexualidad es un don de Dios. Lo sabemos, pero ¿lo decimos? No estoy seguro. Algunos atribuyen la multiplicación de los abusos a la revolución sexual. Yo pienso exactamente lo contrario. En mi opinión, las cosas más horribles ocurrieron antes de los años 70. O sea, él dice que a raíz de la revolución sexual las condiciones cambiaron, porque ya se supone que había una libertad donde los sacerdotes podían ir a acostarse con mujeres, hombres o con lo que fuera. Pero antes de eso, como no se permitía, pues tenían que ir a delinquir con menores de edad, ¿no? Imagínense qué mentalidad tan retorcida y podrida tiene este hombre, y por eso califica muy bien para ser el sucesor de Francisco. Otro tema, la homosexualidad. Ya hemos tratado este asunto de lo que mencionó el cardenal Reinhard Marx sobre la homosexualidad, que es un gran promotor de ella, y no me extrañaría que hasta un gran practicante, porque tanta defensa me parece muy sospechosa. Y esto es el sello como distintivo de este grupo, del grupo de San Galo. Todos están a favor de la homosexualidad, por alguna razón será. Pero aquí lo que él dice, Hollerich dice: las posiciones de la iglesia sobre las relaciones homosexuales como pecaminosas son erróneas. Es lo mismo que dice Marx, el cardenal Marx. Lo repito, las posiciones de la iglesia sobre las relaciones homosexuales como pecaminosas son erróneas, es decir, San Pablo está equivocado y el Antiguo Testamento también. Creo que el fundamento sociológico y científico, no el teológico, fíjense, creo que el fundamento sociológico y científico de esta doctrina ya no es correcto. O sea, está poniendo por encima de la teología a la sociología y al criterio científico, que sabemos que cuando se aleja de la teología pues se equivoca, cae en el materialismo, y lo sociológico pues termina siendo una interpretación freudiana
del comportamiento humano, que también se remite totalmente a lo sexual y a los instintos primitivos del ser humano, ¿no? A los instintos más bajos. Es tiempo para encarar una revisión fundamental de la enseñanza de la Iglesia, y el modo en que el Papa Francisco ha hablado de la homosexualidad puede llevar a un cambio en la doctrina. Totalmente de acuerdo. El que más ha promovido el cambio de criterio en la Iglesia hacia la homosexualidad pues ha sido Francisco, un abierto promotor, impulsor, pues no sé qué más. Mientras tanto, en nuestra arquidiócesis en Luxemburgo no se despide a nadie por ser homosexual ni por estar divorciado y vuelto a casar. Amoris Laetitia. No puedo echarlos, se quedarían sin trabajo. ¿Y cómo puede ser una cosa así el cristiano? En cuanto a los sacerdotes homosexuales, hay muchos y sería bueno que pudieran hablar con su obispo sobre ello sin que él les condene. Imagínense. O sea, y este es el posible delfín, es decir, el candidato de Bergoglio. Si pensábamos que Bergoglio era lo peor que le podía pasar a la Iglesia, pues miren, aquí tenemos a alguien que podría superarlo. Intercomunión. En Tokio daba eso dice en la entrevista Olerich, en Tokio daba la comunión a todos los que venían a misa. Nunca he negado la comunión a nadie. Daba por descontado que un protestante, si se acerca a comulgar, sabe lo que los cristianos entienden por comunión, al menos tanto como los demás católicos que asisten a misa, pero no concelebraría con un pastor evangélico. En Tokio aprendí a conocer muy bien el protestantismo y a apreciarlo, igual que Francisco, exactamente igual. Pero una vez estuve presente en una de sus cenas del Señor y me horroricé cuando se tiró el resto del vino, así como el pan sobrante. Esto me impactó mucho porque como católico creo en la presencia real. Fíjense que lo que está diciendo, está equiparando este rito protestante como si ahí se hubiera dado la transubstanciación. O sea, fíjese lo que dice. Ahí por supuesto que no está presente el cuerpo ni la sangre de Cristo, solamente está presente en una celebración en la Iglesia Católica y en las ortodoxas, y no en todas. Pero aquí él se horroriza porque tiraron el pan y el vino, que eran pan y vino. Eso sí se puede decir, bueno, era un desperdicio, se le puede haber dado a algún hambriento, pero era comida y bebida normal. Ahí no estaba el cuerpo ni la sangre de Cristo, pero con este comentario él está equiparando ese ritual, que pudiéramos llamarlo hasta pagano, porque va en contra de lo que dijo Cristo, aunque sea hecho por protestantes, y lo está equiparando a la celebración eucarística y a la transubstanciación, que es ese proceso en el que ese pan y el vino, aunque siguen conservando su misma forma y apariencia y color y textura, pero se transforma de manera milagrosa en el cuerpo y sangre de Cristo. Y para comprobarlo, pues ha habido muchísimos milagros eucarísticos a través de los cuales Cristo le recuerda a la gente su presencia real en la Eucaristía. Ahora, misa en latín, lo que opina él de la misa en latín, fíjese, esta es como la cereza del pastel. Me gusta la misa en latín, los textos me parecen muy bonitos, sobre todo el canon primero. Cuando celebro la misa en la capilla de mi casa, a veces elijo una oración en latín, pero en una parroquia no lo haría. Sé que la gente de ahí no entiende latín y no sacaría nada en claro. O sea, como diciendo, no tiene ningún provecho. En Amberes me han pedido que celebre una misa en latín con el rito actual. Esto lo haré, pero no lo celebraré con el rito antiguo. Claro que no, con el tridentino, por supuesto, porque son repelentes, igual que Francisco. Eso no quiere decir que otros no puedan quizá hacerlo en forma correcta, pero yo no puedo. En nuestro idioma y en nuestra imaginación, el pasado está atrás de nosotros y el futuro está delante de nosotros. En el antiguo Egipto las cosas eran exactamente al revés. El pasado era visto como algo que está delante de nosotros porque lo conocemos y lo vemos, mientras que el futuro estaba detrás porque no se le conoce. Me parece que la Iglesia Católica tiene todavía un toque egipcio, pero ya no funciona. Dios se abre al futuro, como diciendo Dios pues es voluble, pues cambia, ¿no? Tiene sus ratos de cambio de humor y entonces él no es el inmutable y eterno, sino pues es el voluble y cambiante, ¿no? Algunos dicen que la misa solía ser mucho más hermosa, pero ¿a qué forma se refieren? A lo sumo se imaginan un cierto pasado que se estiliza en una tradición. Aquí es donde la civilización egipcia terminó por fracasar, ya no tenían la capacidad de transformarse, imagínense. Bueno, sería un muy digno Francisco II, Dios nos libre. Sobre el aborto, conozco a hombres y mujeres, incluso de izquierda, que dicen ser cristianos convencidos que luchan contra el cambio climático,
pero que en el Parlamento Europeo votan para que el aborto sea un derecho fundamental y para restringir la libertad de conciencia de los médicos. Tienden a limitar sus preferencias religiosas al ámbito privado, pero en ese caso ya no es una religión, sino una convicción personal. La religión requiere un espacio público en el que expresarse. Por ejemplo, estoy absolutamente en contra del aborto. Como cristiano no puedo tener una posición diferente, pero también comprendo que hay una preocupación por la dignidad de las mujeres, y ahí va la cantaleta y el engaño. Y que lo que hemos sostenido en el pasado para oponernos a las leyes del aborto ya no es audible hoy, o sea, ya no es vigente. O sea, si antes se mataban niños en el vientre, que en un aborto, pues ahora, bueno, ya es producto, ya son otras cosas, ya no se le puede llamar vida. O porque, bueno, pues ya cambiaron la situación, o sea, ya no tenemos la misma conciencia. Esa es la perversidad que hay detrás de estas palabras. Llegados a este punto, ¿qué otra medida podemos tomar para defender la vida? Cuando se deja de seguir un discurso, no hay que enfadarse, sino buscar otras vías. En otro punto, el de la bendición litúrgica de las parejas homosexuales, sobre el que el sínodo alemán se ha desatado y el Papa Francisco ha dado señales de ceder, porque por supuesto que Francisco está totalmente de acuerdo. Acuérdense que se desató una polémica, ustedes recordarán, además está aquí la entrevista, bueno, la voy a subir, la transmitimos en otros medios, pero no la hemos subido a este canal y espero que la tengamos pronto. Es una entrevista que me hizo el comunicador mexicano católico Esteban Arce en su espacio noticioso que tiene todos los días a nivel nacional en Imagen Radio. Para los que estén fuera de, no vivan en México, pues Imagen es una cadena de radio nacional que tiene pues muchísima audiencia, y Esteban Arce pues es uno de los comunicadores más importantes de México. Y él me preguntó, creo que el 4 de mayo del 2021, precisamente porque el 10 de mayo estaba programado que se iban a dar estas bendiciones en la iglesia alemana, las primeras bendiciones a parejas homosexuales. Entonces me hizo una entrevista pues como para preguntarme, oye, ¿qué es esto? ¿Qué viene? Y yo le hice un recuento que por ahí no recuerdo las fechas exactas, pero por ahí del 24 de marzo más o menos, le habían hecho una pregunta a la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre si era lícito o no, bueno, dar bendiciones a las parejas homosexuales. Y la Congregación de la Doctrina de la Fe, pues algo raro por estar bajo el control todavía de Francisco, pues dijo que no, que por supuesto que no, que eso era totalmente en contra de la doctrina. Entonces le mandaron una carta a Francisco, supuestamente un homosexual, para quejarse y decirse que se sentía muy lastimado por esto, y Francisco se desbarató en elogios y en disculpas y en decir que él le había dolido profundamente esa carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que había tenido este acto tan cruel de discriminación contra los pobrecitos homosexuales. Y de ahí se toma precisamente los alemanes para justificar esta abominación. Creo que fue el 10 de mayo del 2021. Y bueno, pues aquí lo estamos retomando, pero era importante hacer este apunte. Lo voy a retomar. En otro punto, el de la bendición litúrgica de las parejas homosexuales, sobre el que el sínodo alemán se ha desatado y el propio Papa Francisco ha dado señales de ceder, Hollerich corta por lo sano. Con las bendiciones nupciales no estoy de acuerdo, porque consideramos que el matrimonio es solo la unión entre un hombre y una mujer. ¿Cuánto durarán las directrices reformistas de Hollerich, compuestas por muchos sí, pero también por algunos no, cuando las propuestas descriptivas del sínodo alemán se encuentran en Roma con el sínodo de toda la iglesia sobre la sinodalidad? Se pregunta Magister en su artículo, y termina diciendo: como candidato reformista al papado, Hollerich parece prometer un recorrido más lineal y coherente respecto al vacilante y contradictorio pontificado actual, afirma y concluye el vaticanista. Bueno, pues este es el artículo que yo quería comentar con ustedes, que es muy importante porque este hombre puede terminar siendo la cabeza de la iglesia, quizá o seguramente una cabeza ilegítima como es Francisco, pero cabeza al final de cuentas que confunde, como lo ha hecho Francisco, a muchísima gente, haciéndolos perder no solamente la fe, sino su salvación, que es lo más importante. Francisco ha sido un hombre que se ha destacado por sus ambigüedades, por sus no definiciones, pero detrás de esas aparentes no definiciones, claro que hay una línea muy marcada hacia el error, para que la gente sola vaya y caiga ahí y él diga, bueno, pues yo no les dije, pues él fue y ahí se tiró. Claro, pero había todas las señales diciendo que hacia allá era el destino. Aquí lo que vemos es que este hombre, el arzobispo de Luxemburgo, puede terminar siendo algo igual o peor que Francisco, que ya es mucho decir. Creo que será más peligroso porque evidentemente es mucho más inteligente y tiene mucho más formación, y eso lo convierte en alguien pues más astuto. Así que no sabemos qué pueda pasar.
Ya con Francisco hemos tenido una calamidad terrible durante casi 9 años y esto podría ser pues algo todavía mucho peor. No sabemos si antes de que se vaya Francisco va a acabar declarándose el cisma abiertamente o le va a tocar a él que le estalle en las manos. No sabemos, pero digo, si es que él es el sucesor. Pero mientras el Papa Benedicto XVI esté vivo, cualquier, así sea el cardenal más santo de la Iglesia, que ocupara el cargo o que fuera el sucesor de Francisco, estando Benedicto vivo, es un papa ilegítimo. Así sea el cardenal más santo de la Iglesia. Porque el papa legítimo y el único vicario de Cristo que hay en la Iglesia es el Papa Benedicto XVI. Mientras él esté vivo, no habrá sede vacante, así se muera Francisco o renuncie o lo echen o lo que pase con él. El verdadero vicario de Cristo es el Papa Benedicto. Así que estos que pudieran llegar a ser obispos vestidos de blanco y autoproclamarse papas no van a ser vicarios de Cristo. Estamos en una época de la historia de la Iglesia y de la humanidad pues única. Gracias a Dios, digo, esto no se va a repetir, pero nos va a tocar ver cosas terribles y nos está tocando ver cosas espantosas. Tenemos una idea pues por las profecías y por la Sagrada Escritura, pero conforme nos vamos acercando y vemos como más claramente lo que está sucediendo, pues nos parece más difícil de aceptar. Y como les he dicho en los videos últimos que he estado subiendo, pues este es un llamado no al miedo, ni al pánico, ni al escándalo, sino un llamado de conciencia para madurar en la fe, un crecimiento, hacer un llamado al crecimiento espiritual y pues nuestra fe está a prueba todos los días y tenemos que reforzarle y pedirle a Dios la gracia de blindar nuestra fe para que no caigamos en dudas o en temores y reconocer los problemas que estamos enfrentando como católicos, no cerrar los ojos ni ser cómplices del error de lo que está diciendo Francisco ni la gente que lo secunda y defender nuestra religión, que es el tesoro que hemos recibido directamente de Cristo, la revelación, la tradición del magisterio. Pues ahí es donde está el tesoro y no tenemos que buscar otro, ni inventar una nueva religión, ni abrirle caminos que no existen, porque esos caminos novedosos nos van a llevar al infierno, del cual ya tampoco se quiere hablar, porque eso es políticamente incorrecto. Bueno, espero que este video les haya servido para tener una idea de lo que viene en la iglesia y prepararnos espiritualmente. Para eso es básicamente la idea de hacer este tipo de videos, para estar preparados, hacer mucha oración y el tiempo que nos permita Dios todavía estar en este mundo, aprovecharlo, frecuentar los sacramentos mientras podamos todavía tener acceso a ellos y confiar en que pues esta barca no es de Bergoglio, ni es de Hollerich, ni de Marx, sino es de Cristo y Él es el que, aunque parece que está dormido, pero Él es el que va a llevarnos a buen puerto. No sin antes haber cruzado, por supuesto, la tormenta en la cual pues muchos van a caerse de la barca y nosotros tenemos que aferrarnos a Él directamente. Bueno, pues eso es lo que yo quería comentarles. Si les parece adecuado el contenido de este video, pues les pido que lo compartan, que le den me gusta y si están en sus posibilidades que puedan apoyar económicamente esta labor que estamos haciendo con mucho sacrificio, pues también se los pedimos y también que nos incluyan en sus oraciones y estén al pendiente, activen las notificaciones porque estamos tratando de subir contenido lo más frecuentemente posible. Así que bueno, pues como siempre agradeciéndoles el favor de su atención, espero verlos pronto en un siguiente video.